¿A qué se deben estos accidentes que pues se han dado en muy poco tiempo? Y pues la propia jefa de gobierno dijo que es muy extraño que esto esté sucediendo. La propia jefa de gobierno lo dijo así. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? ¿Falta de mantenimiento? ¿Falta de presupuesto? ¿Un error humano? ¿O incluso la hipótesis que ahora se está manejando de sabotaje? Lía Limón, empecemos contigo. Evidentemente hay una responsabilidad por la falta de inversión en el metro. Digo, a mí me gustaría empezar con esta primera gráfica del presupuesto anual del metro, de cómo ha ido disminuyendo, de cómo hay una caída real comparada con el 2018, una caída real del presupuesto del metro en el que ha ido disminuyendo, pues básicamente del 2019 tuvo una disminución del 15%, en el 2020 del 17%, en el 2021 del 23%, en el 2022 del 10% y en el 2023 del 16%. Esto es considerando la inflación, porque los datos que ha venido dando la jefa de gobierno pues son sin considerar la inflación. Pero no solo eso, no solo hay una disminución, también quisiera mostrarte esta gráfica que refleja el subejercicio. Esta gráfica que refleja el subejercicio en el metro, refleja que en 3 años hubo un subejercicio de más de 6,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Dinero que se aprobó y que no se gastó. Okay, quisiera darle la palabra a los demás, claro, si me lo permites, y ahora volvemos contigo. Pero antes de darle la palabra al diputado Jorge Gaviño Ambriz, que nos acompaña vía remota, yo quisiera mostrar estos datos que presentó la jefa de gobierno en la mañanera sobre el presupuesto, porque son distintos a los que acaba de presentar la alcaldesa Lía Limón. Estos son los datos que se presentan hoy y que pues ella dice que que hay un incremento del presupuesto que este año será de 19,7 millones de pesos y dice que el presupuesto para este año es mayor a 4 mil millones de pesos. Pero es una comparación tramposa. Entonces, porque no contempla la inflación y eso es importante decirlo. Y pues, si para la jefa de gobierno no hay inflación, pues estamos... A ver, Sebastián, démosle la palabra al diputado y después vamos contigo, Xochitl, por favor. Diputado. Bueno, al margen de la arena política que se presenta con este tema tan lamentable de un accidente en el metro, yo quisiera puntualizar el tema del presupuesto. El presupuesto del metro lo forman varios factores. El primero de ellos son los ingresos propios del sistema. El metro cobra 5 pesos cada uno de los boletos, el cual se distribuye en 2 partes, 3 pesos para gastos de operación y 2 pesos para un fideicomiso, para pagar las deudas que se vayan adquiriendo en el sistema, que son los ingresos propios. Luego los ingresos fiscales, que son las aportaciones que hace el gobierno de la ciudad anualmente al metro. Entonces, que querámoslo o no, es un gasto que se está ejerciendo en el metro histórico. Bien, gracias, diputado. Senadora Xochitl Gálvez, Gaviño Ambriz habla de un gasto histórico en el metro. A ver, yo recuperé un documento que se hizo en la época del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que se llamaba Plan de Empresa. Y ahí el ingeniero Cuauhtémoc establecía una ruta que había que seguir para modernizar al metro. ¿Por qué? Porque en ese entonces el gobierno central le transfiere el metro a la Ciudad de México. Antes lo manejaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y creo que ese metro del que habla Chava Flores, de que es un metrazo, que es rapidazo y que es baratazo, pues eso empezó a caerse. ¿Por qué? Porque se le dejó de invertir. Entonces el ingeniero Cuauhtémoc dice claramente que hay que cambiar la subestación de Buen Tono. Esa subestación de la que habla Gaviño, que se tardaron nada más 20 años y la cambiaron porque se quemó. Si no, seguramente al día de hoy estuviéramos con Buen Tono. Entonces, los gobiernos de izquierda que llegaron a la ciudad privilegiaron la vía electoral, la repartición de muchas cosas y sacrificaron la inversión en mantenimiento de la ciudad. Entonces, no hay dinero que alcance para todo en tu casa. Si tú quieres ir al cine y además comprarte ropa nueva y además un coche, pues no, tienes que decir qué es lo importante. Y creo que hoy subirte al metro no puede poner en riesgo tu vida y la de tu familia. Y yo quisiera poner en la mesa aquí una serie de propuestas técnicas muy claras de qué hay que hacer en el metro. Y decir, no le echen la culpa a Calderón, ni le echen la culpa a Peña, porque realmente los responsables de que el metro esté en la situación que está son los gobiernos de izquierda que han gobernado a esta ciudad con una visión alejada a la eficacia y al mantenimiento.
El sistema de pilotaje automático se instala a raíz de un accidente en 1975. ¿Qué es el pilotaje automático? Es el que evita que dos trenes se acerquen. Ese sistema está obsoleto, aunque funciona, hay que cambiarlo por uno como el CBTC que se está instalando en la línea 1, pero hay que cambiarlo en todas las líneas. Yo lo que quiero decir es que dinero hay. Deja de gastar mal el dinero de este país e inviértenlo en el sistema de transporte más importante. Entonces, no, que le vuelvan a dar a la Ciudad de México fondo de capitalidad. Aquí está. O sea, ¿ustedes preferirían que los recursos se concentraran en la Ciudad de México y que no hubiera inversión no, en el que sí hubiera. sureste? A ver, que el Tren Maya no hubiera tenido un sobrecosto de 180 mil millones de pesos, que es el sobrecosto que tiene. Entonces, aquí está. Falso. No es falso. No, falso. Yo no digo mentiras. Cuesta 399 mil millones de pesos el Tren Maya en este momento. Falso. Y la Pero bueno, refinería. termine. A ver, y la refinería de Dos Bocas iba a costar 8.500 millones. En la última comparecencia del secretario de Hacienda me reconoció que el costo actual autorizado por el Consejo de Administración es 16.500 Bueno, millones. ¿qué tenemos aquí, senadora, para darle la palabra? Yo lo dejé hablar. Entonces, yo conseguiría ese dinero del gobierno federal, que regrese el dinero federal al metro de la ciudad para cambiar el sistema de pilotaje, para revisar el sistema de radiocomunicación Tetra. Con post-it. Mira, aquí está. Eso era del 2018, eso fue lo que se quemó. Eso fue lo que se quemó. Eso ya no existe. No, por eso, se quemó. Alcaldesa. Se quemó. No hay que mentir. No, porque Hay se que prepararse. quemó. No, bueno, Porque se quemó. Pero el nuevo sistema está todavía sin funcionar. Bueno. Lo van a entregar. Y eso es algo que está pasando, que debe reconocer Morena. Sebastián, ¿qué está pasando en el metro? ¿Es un problema de falta de mantenimiento? ¿Es un problema de falta de recursos? ¿Es un problema son errores humanos? ¿O tú crees en la tesis del sabotaje? Bueno, a ver, yo creo que lo primero es expresar nuestra solidaridad con las personas afectadas. Desde nuestro punto de vista no se vale hacer política usando a las personas heridas. Esto que ha venido haciendo la oposición, que es rapiñero, que ya se les volvió un estilo. Para ustedes la tragedia es una oportunidad ¿Tú quieres que de nos quedemos hacer, calladas de hacer para política. que no digamos nada? Mire, voy a poner un ejemplo. La alcaldesa Lía Limón. Estaban todavía los servicios de emergencia actuando, sacando a las personas heridas, y la alcaldesa Lía Limón y el alcalde Santiago Taboada del PAN, lo único que hallaron fue irse a hacer un video afuera de una estación del metro. En vez de llamar la irresponsabilidad del gobierno, por supuesto, Sí, pues usted ya es señalar la alcaldesa. irresponsabilidad del Mire, gobierno. la senadora como sea, los senadores, pues nadie sabe bien a bien. Nada más se la pasan ahí en la grilla. Sí, que por Pero cierto, fui al metro de mi usted alcaldía debería porque de yo estar- sí estaba en la ciudad, Usted no en debería de Michoacán. estar, No en Michoacán. Usted pudo haber ofrecido Sí, en efecto, ayuda. antes de que la jefa de gobierno Déjeme- regresara de Michoacán, yo me dejé fui hablar, yo al dejé metro hablar, yo Barranca del dejé Muerto en hablar, Álvaro yo dejé Obregón. hablar. Sí. Pero desatienden a Álvaro Obregón. No, era ahí, Taboada, era ahí. Benito Juárez, y mejor se van a hacer No era ahí. Eso es un estilo carroñero de la oposición que lastima al país y que a la ciudad no les gusta. A la gente común no le gusta verlos hacer política con la tragedia. Lo mismo hicieron cuando la línea 12. Al día siguiente ahí fue Christian von Roerich, su protegido, a tomarse una foto afuera del desastre de la línea 12. Es un estilo de hacer política del PAN. El que hicieron en Bueno, ABC, si quiere platicamos por de eso, ABC pero lo con hicieron gusto. con Aquí hay, mucho gusto. aquí hay una responsable que No, yo no si estaba, vamos mira, a hablar de eso sí te lo voy a aclarar porque es muy importante vamos a hablar aclararlo. de negligencia, Yo no tengo nada que ver ¿quién con las diseñó? guarderías del ¿Quién IMSS. diseñó? Yo estaba ¿Quién en el diseñó programa de sistema? estancias infantiles que son de Subrogadas, Cedesol. Yo no, privatizadas. yo no tengo nada que ver con las Usted guarderías del IMSS. Tiene nada, la responsabilidad. no. Lo mismo como intentó sobornar Yo no a tengo los padres de ninguna Ayotzinapa manera. cuando trabajaba para De Peña ninguna Nieto. manera. Ahora, Con es el muy tema de curioso. Ayotzinapa está más Xochitl, vinculado el presidente que yo, porque el presidente hizo campaña con Abarca. Oiga, usted era subsecretaria de Derechos Humanos cuando Déjeme fue interrumpir. la El más presidente trabajaba última con vez. Abarca. Déjame un terminar poco, una cosa. Sí. Habla Xochitl de que el gobierno federal invierta. Oigan, el PAN gobernó 12 años. ¿Qué Y le daba mandó? dinero. La Ciudad ¿Qué de mandó México Vicente? no. No es cierto. Había fondo de Vicente capitalidad. Fox. Había fondo de Con Vicente capitalidad. Fox. Había fondo de No, capitalidad. ese empezó Había hasta el fondo de 2018 con capitalidad. Peña Nieto. No, de ninguna manera había fondo de Con Vicente capitalidad. Fox y Fondo con Felipe metropolitano. Calderón no invirtieron un centavo en el metro. Y además, hablemos del transporte público donde gobierna el PAN. Porque, Hablemos del metro mejor, hablemos del metro. porque Hablemos dicen, del metro. si quieren hablemos del No, por metro. eso, vamos a hablar Pero del metro. donde gobierna los gobiernos progresistas es donde se invierte en transporte público, senadora. Porque ustedes han privilegiado ¿Dónde? construir Del metro. en la Ciudad de México 2 líneas de cablebús. ¿Quién inventó el Metrobús? Los gobiernos progresistas. ¿Quién amplió el Hablemos metro? del En los metro. gobiernos progresistas. Hablemos del metro. Solo para terminar, ¿no? Sí. Sí.
No es normal lo que está sucediendo. Claro. Ah, qué Y bueno. es muy importante la presencia de la Guardia Nacional. Eso. De A ver, La 6,000 gente elementos. tiene que saber, sí, Me parece de una 6,000 joya. elementos. ¿A Militarizar usted le al parece país. Michoacán, ¿A usted le parece? Sinaloa, Porque usted no usa el no metro. importa. Pero para que la gente se manden sienta No, no, no. el área de ingeniería del ejército. A ver, para La que gente lo que se va a sentir sienta es segura, hostigada. Para que la gente lo que se va a sienta sentir es que la gente no se sentía, hostigada, o sea, se la sentía- gente no se siente insegura en el metro por un posible asalto. La gente se siente insegura en el metro Porque se por queda- la fallas, gente se sentía por falta segura. de La gente mantenimiento se- y a ver, por vamos a fallas. escuchar. La gente se sentía hostigada cuando fue la represión de Atenco, cuando Vamos a Xochitl escuchar trabajaba. En el otro tema que se comentaba precisamente del recurso económico que se tiene que ver, yo lo que quisiera agregar es de que es absolutamente falso que no exista el dinero suficiente para dar el mantenimiento. Hay dos temas de gasto, que es el mantenimiento, que ese es esencial y que se tiene que ejercer sí o sí porque garantiza la seguridad. Y el otro tema es la inversión en la funcionalidad, que tiene que ver cambiando los componentes, comprando cosas nuevas, cambiando los trenes, que eso sí se ha venido afectando a través de los años, precisamente porque si un pasaje del metro cuesta 15 pesos y tenemos 5 pesos del pasajero y 5 pesos de subsidio, evidentemente el deterioro viene lamentando, se va carcachando todo el sistema. Esto es correcto, es cierto, pero lo que tenemos que hacer es dividir los temas, es decir, los sistemas, a pesar de que sean obsoletos, sí son suficientes y garantizan la seguridad. Yo haría un llamado, finalmente, en este sentido, de que no especulemos que el metro es inseguro. El metro es seguro. No obstante, contando los accidentes que hemos tenido a lo largo de 53 años, yo les puedo afirmar, inclusive, comparado con otros metros del mundo, que el metro de la Ciudad de México es de los más seguros. Contando los últimos accidentes, el metro tiene un alto grado de seguridad. Entonces sí tenemos que garantizarle a la ciudadanía que cuando viaje en el metro, que esté tranquilo porque el metro es un metro seguro. Bien. A ver, alcaldesa, por favor. Bueno, empezaría debatiendo tu último comentario, Gaviño. Yo le preguntaría a las víctimas de la línea 12 del metro y a las víctimas de lo que sucedió hace una semana en la línea 3 si consideran que el metro es seguro. Sospecho que opinan otra cosa, opinan algo muy distinto. Pero Segundo, no es sobre el opinión, comentario es cuestión de estadística. sobre el comentario de... Pues, No solo es estadística. Yo me pregunto, y esta es una pregunta que pongo en la mesa, ¿en qué otro país del mundo, en qué otra capital del mundo, en tan solo 2 años suceden 2 accidentes que cuesten vidas humanas como los que hemos vivido Te puedo en la poner Ciudad de muchos México? ejemplos. Hay Inglaterra, Nueva York, Tokio. Ha habido muchos accidentes. No. Todos los metros del mundo. Perdón, tienen no, accidentes. no, perdón, no. Pero aquí lo que tienes que ver es cuántas personas cuesten se vidas, movilizan Que y cuesten cuántas vidas personas humanas, pueden pero usar. permíteme. A ver, dejen que hable. Que cueste, El a ver, diputado perdón, fue director del no, metro. yo lo escuché. Usted no se ha subido al metro Que en no sé cuesten cuántos años. vidas, no, por supuesto que me he Ay, subido. para Que hacer cuesten videos. vidas humanas, estoy segura que ninguno. Pero además, aquí está el presupuesto destinado al mantenimiento del metro, en el que se ve claramente una reducción en el presupuesto destinado al mantenimiento del metro y también entre el autorizado y el ejercido una disminución. Esto, pues, son datos de la cuenta pública. Alcaldesa, ya le explicó el director. No es ningún invento. Permíteme porque voy a acabar de exponer. Por si es un debate, necesitamos intercambiar ideas. A ver, tú señalas, tienes razón en los recursos que estás señalando, pero la pregunta es esta: ¿por qué no estás contando el financiamiento de los 37 mil millones de pesos que por vez primera están metiendo el metro? ¿Que eso no es gasto? ¿Que no es una inversión? ¿Que no va a haber? Porque no se refleja en la cuenta pública. O sea, quiero decirte que esta información es porque son obtenida de la cuenta contabilidades pública. diferentes. Esta información es obtenida de la cuenta pública. No creas que me la inventé. Y en esa cuenta pública pero no es se que está refleja faltando un información. aumento en el presupuesto No, del Bueno, pero los metro. recursos están o no Es que es un están. financiamiento, En la cuenta pública no se alcaldesa. refleja. No, bueno, se pero refleja. hoy vaya Lo a que la importa línea es la 1, se cuenta está música viendo o la lo que importa obra. es A ver, recursos están. lo que Está en la importa cuenta es que se pública, pero no reflejen. hay- Aquí no se A ver, reflejan. ¿por qué no? Y lo que sí es importante Vamos a decir es escuchar que a la senadora. en los años... Creo que sería importante puntualizar esto porque la verdad A ver, yo son voy a entrar a ese muchas tema. mentiras. Yo- no, Me no, gustaría no, que el mentiras. diputado, En los años donde que se el aumentó. diputado que aprobó ese presupuesto les aclarara
cómo es que se contabilizan de forma diferente. Porque son mentirosas las gráficas. Perdona. ¿Por qué no dejamos hablar al diputado? No lo dejo hablar. Los datos no mienten. Diputado, Perdóname, pero los datos A no ver, mienten. diputado Gaviño, si quiere terminar, por favor. Sí, yo lo que estoy diciendo, a ver, estoy de acuerdo en los datos que son los recursos propios, los recursos fiscales y también los autogenerados que ya acaba de señalar tanto la diputada como la senadora. Pero no están contando, o sea, ese dinero del financiamiento que autorizamos nosotros en el Congreso, entonces no es gasto, no es una inversión que va a llegar. Los 4,000 millones de pesos que tampoco están ahí en esa lista, que no se están invirtiendo. Entonces, ¿quién va a generar esa energía eléctrica que están ahí? Es un gasto multimillonario. Entonces, decir que ese gasto... ¿Que aprobaron cuándo, Gaviño? A ver, se aprobaron desde el 2019 y 20. Es un gasto multianual que se está haciendo con un financiamiento. Pues si se aprobaron no se usó, porque esto es lo que reporta Pero la si cuenta está la obra pública. sucediendo. A ver, esto es lo que vamos a Está darle la la obra palabra. sucediendo. Vamos a Mejor dejar se que usó en- mejor reconozca que O no se usó sabe en lo la mejor. ampliación de la línea 12 del metro, No, pero la no en línea las uno. demás A ver, líneas. orden, por 37 favor, mil porque si no, millones no de nos vamos a pesos. entender. Es que es muy importante porque esta mentira la han repetido hasta el cansancio. no es Solo mentira. 37 mil millones de pesos A ver. para la línea 1. No se refleja ahí, ¿por qué? Porque son distintas contabilidades, pero son recursos que se están no se refleja en invirtiendo la cuenta en el pública. metro, A ver. porque no necesariamente refleja en la cuenta pública. no está en los presupuestos Perdón, que ya le explicó yo a mí me gusta- Bueno, a ver, vamos a escuchar a ver. Xóchitl Gálvez, por favor. Yo hablé de que se están gastando 34,000 millones de pesos en la línea 1. ¿Tú estás de acuerdo que están mal los Son datos dos de cosas- la son dos cosas- alcaldesa? Son dos cosas distintas. Este es el dinero de la cuenta pública. Y Gaviño, tú acabas de decir una cosa, que hay dinero suficiente. Entonces, si hay dinero suficiente y hay problemas, alguien se está robando el dinero o alguien no está haciendo su trabajo de una manera adecuada. Tú acabas de confirmar Yo lo que aquí dije- que hay dinero lo que dije- suficiente. A ver, voy a aclarar. Yo digo, a ver, ¿hay dinero suficiente para el mantenimiento? Sí. Sí, y debe de haberlo. Ahora, ¿se está gastando bien o no? Bueno, es un asunto que tiene que aclarar el director del exacto. metro. Entonces yo voy a ese pacto. Pero déjame terminar. El dinero, senadora, es suficiente para el mantenimiento. Está bien. Ahora bien, para el ¿Qué? tema de la modernización y que tú señalaste, estoy de acuerdo contigo que necesitamos todo lo que tú dijiste, cambiar trenes, cambiar vías, cambiar pilotaje automático, es cierto. Nada más que se está haciendo por vez primera en la línea 1, cambiando todo un sistema de CBTC que es carísimo, tú lo sabes. Sí, sí, cambiar sí, todo sí. el sistema se va a hacer por primera vez con un gasto que se está ejerciendo y que no están tomando en cuenta ustedes. A ver, no, Que a hay ver, dinero regreso para hacerlo. al tema. Bueno, primero, hay dinero para mantenimiento, exijámosle al director del metro que haga transparente cómo se está haciendo el Exacto, mantenimiento sí. del metro, porque yo ayer escuché una persona diciendo que hay muchas tranzas, que se investigue si las hay o no lo hay. Bueno, a ver, yo quisiera tocar el tema de las reacciones de ciertas figuras de la oposición ante el accidente de la línea 3. Y, por ejemplo, me quiero concentrar en un tuit que subió el senador Emilio Álvarez y Casa, que dice, fíjense ustedes, dice, ¿dónde está Claudia? Heridos permanecen en el piso desde hace más de media hora sin auxilio alguno. Yo quisiera preguntarles, porque sí me llamó la atención esta insistencia en querer ver a Claudia ahí en ese momento, porque yo me pregunto, ¿por qué sería más importante para una víctima de un accidente en ese momento ver la cara de la jefa de gobierno y no la de un paramédico, por ejemplo? Porque circularon muchos tweets en Que ese estaba sentido. en Michoacán, Hernán, haciendo campaña. Bueno, Y pero parte déjenme de- decirles por qué planteo esto. En muchos países hay políticos, presidentes, que concurren a una reelección, por ejemplo, y hacen campaña mientras ocupan un puesto público. Pues no estamos y no en por esos eso se países. caen No estamos en los esos servicios países. públicos. No Pero estamos en esos países, no por eso estamos- se colapsan los servicios estamos en públicos. uno que ¿Por qué prohíbe esta hacer necesidad? campaña Digamos, ¿por qué esta desde el cargo necesidad? público? Y quisiera también recapitular, por ejemplo, la reacción, que ya la comentó Sebastián, de la alcaldesa de Cuauhtémoc, de que se traslada a una alcaldía que no es la suya a criticar la falta de, la ausencia de la jefa de gobierno, como diciendo, yo estoy aquí porque la jefa de gobierno no está, cuando no le compete esa jurisdicción. O sea, yo quisiera saber si a ustedes les parece que esto fue correcto hacer una cosa así. Y por favor, mostremos un pequeño fragmento del video que subió Sandra Cuevas.
Quiero exponer la siguiente situación. La ineficiencia, la ineficacia, la corrupción y la campaña anticipada de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo está cobrando vidas. Está cobrando vidas. Lea, Mira, no es querer sacar tajada política. A ver, con yo el te voy a dolor decir de la una, gente yo te voy a hacer decir una esto. cosa muy clara. Lo que le duele a Morena es que haya oposición. Lo que les molesta es vivir en una democracia. Pero estamos hablando de las Porque víctimas cuando y ellos de lo que sucedió el fueron domingo oposición y hubo víctimas en cualquier tema, también hicieron la misma crítica y se vale. Y nunca se les dijo carroñeros. Usted no va a encontrar Simple y un video de Andrés Manuel López sencillamente, Obrador afuera la de la crítica de la se guardería respetó. ABC. La crítica ¿Se se respetó? respetó como hoy no se respeta. Es decir, lo que a Morena le duele y le cuesta mucho trabajo, y ya lo hemos visto y por eso quieren desaparecer el INE, es vivir en democracia. Esa es la verdad. Lo que a Morena le duele es que se les digan sus verdades. Lo que a Alcaldesa. Morena le duele es que se les digan que son unos ineficientes y que hay una jefa de gobierno ausente, porque la hay. Claudia ya no está concentrada en la ciudad. Alcaldesa, Claudia mire. está concentrada en el país y tiene, por supuesto, su derecho es legítimo, tiene un derecho legítimo a pretender contender por la presidencia de la República, a eso tiene derecho. Lo que no puede ser, y está mal, es que ya está completamente distraída de sus funciones de jefa de gobierno de la ciudad, y esta ciudad merece jefatura de gobierno de tiempo completo porque así lo demanda. Entonces, honestamente, esa es mi opinión. Les duele que se les señale con gráficas y con información lo ineficientes que han sido en el gasto, lo que han dejado de invertir en mantenimiento, porque puede haber un recurso que dicen que hay, lo puede haber, no lo han gastado en trenes, no lo han gastado en método, pero además ¿No sabe usted que se compraron nuevos trenes para hay la una línea cosa que 1? me parece, tres cosas que me parecen Mienten. importantes señalar. Pero ella dice Una, que Pero no. antes de que me cambies el Miente tema, como déjame respira. escuchar la respuesta del diputado Jorge Gaviño Ambriz, que es diputado por el PRD, que nos diga qué piensa de estas reacciones de la oposición. Por favor, diputado. Él es oposición. Él era oposición. No es. Sí, no es que era o soy. En este tema yo no puedo ser oposición, yo tengo que ser técnico, porque además tuve una responsabilidad de más de 2 años y medio enfrente de un sistema que traslada millones de personas diarias. Y entonces yo no puedo culpar sin conocer qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en la línea 3. De pronto se salen quién es el responsable cuando no tenemos la caja negra interpretada, cuando no tenemos ya a la fiscalía pronunciada, y empezar a decir cosas de esta naturaleza se me hace irresponsabilidad, pero también irresponsabilidad política, porque este es un tema técnico. Se decía, por ejemplo, hace un momento que no había ningún metro en el mundo que tuviera muertos. Y bueno, a ver, y no es porque no debería haber ningún muerto. No hay. Para eso es la tecnología. No. Pero, por ejemplo, en Rusia, 15 de julio de 2014, 22 personas murieron, 200 resultaron heridas. India, 5 de julio de 2009, 5 muertos, 14 personas resultaron heridas. Estados Unidos, 22 de junio de 2009, una colisión frontal entre 2 trenes del metro de Washington dejó 9 muertos y más de 70 heridos. Y si ustedes siguen buscando, en la mayoría de trenes del mundo hay accidentes, lamentablemente. Y si eso es politiquería y eso es que ya no soy oposición, pues entonces no soy oposición. Pero yo lo que tengo que decir es con claridad técnica lo que está ocurriendo. Perdónenme, pero esa es la verdad. Pero eso no es un asunto político, es un asunto técnico. A ver, donde efectivamente hubo me llamó la atención. Pérdida de vida y heridos. Entonces tenemos que ser muy responsables en ese sentido. Okay. Sí me llamó la atención porque el discurso de muchas personas era básicamente la jefa de gobierno es responsable de esto por no estar en la Ciudad de México y por estar haciendo campaña. Digamos, podemos discutir o no si está bien o anticiparse a los tiempos electorales. Yo creo que no debiera ocurrir. Pero de ahí a responsabilizar a la jefa de gobierno de estos accidentes por el hecho de estar haciendo campaña y no estar los fines de semana en la ciudad, ¿no es un poco tramposo, digamos? Déjame añadir un par de cosas. Yo no respondí a lo de Claudia. Déjame añadir un par de cosas para que ya a efectos responda de él. equidad, dejemos que hable. Nada más añado un par de cosas. Y después Solo escuchamos. quisiera puntualizar.
Ya está constituido un comité técnico asesor externo del que forma parte el diputado Gaviño, donde están los exdirectores del metro, donde están las universidades, etcétera. Y uno de sus primeros propósitos es hacer un diagnóstico sobre lo que dice la senadora que si le invitan. Invítenme como eso que lo ingeniera. ven el gobierno de la ciudad, yo no estoy ahí. 2. Pero les pasa tu El presidente también ya incluso dijo que si se ocupan más recursos, la federación los va a invertir. Qué bueno. 3. La Fiscalía está haciendo una investigación profunda, científica, que nos va a llevar a saber qué fue lo que pasó, sin descartar ninguna hipótesis. Porque hay que decir que la oposición es capaz de todo. Y quiero decir, la molestia y por qué es que Lía Limón, Santiago Taboada, Sandra Cuevas van a hacer un video ese día, el día del desastre, porque están muy molestos porque el líder de su grupo político, Christian von Roerich, está prófugo de la justicia. Están molestos porque se está persiguiendo al cártel inmobiliario. Y eso es lo que los tiene muy enojados. Súmale el de Miguel Hidalgo, por favor. Bueno, pero ojalá que ya reconozcan públicamente que el grupo que ha gobernado en Benito Juárez estableció un cártel inmobiliario con cientos de pisos de más que afectó a la ciudad. Ojalá lo reconozcan y se deslinden, porque si no, estaremos entendiendo que ustedes los protegen y que son A ver, parte de eso. ¿ustedes reconocen eso? Yo reconozco que primero, hay un problema inmobiliario en toda la ciudad, Pero, de todos los partidos pero esto políticos. que acaba de señalar Sebastián. Hay Primero- un problema, pero generalícenlo. En Porque si Benito solo es Juárez. Benito Juárez, porque Miguel Hidalgo... Siete encontró- A ver, yo te voy a dar un encontré ejemplo. 60 proyectos. Yo te voy a dar un Siete ejemplo. torres Yo míticas. tengo muchos proyectos que la jefa de gobierno desde Sedubi frenó en sus 3 primeros años de administración y que ahora ya los reactivó. Eso no se Con las mismas características. Me llama mucho la atención que lo que se frenó en un momento porque se consideraba parte de un cártel inmobiliario se reactive bajo las mismas características. Me llama muchísimo la atención, porque en efecto los frenó y hoy con las mismas características están reactivados Documéntelos, la mayoría de ellos. No, a ver, es que el Documéntelos tema y es usted tiene. hacer... Ahora, tenemos un caso como el de City Towers, con 80 departamentos de más. Popocatépetl. Ah, pero eso no es Álvaro Obregón. No, en Álvaro Benito Obregón. Juárez. Entonces no me digan que eso no existe. Pues con razón no me lo sé. No me digan que eso no Investiga existe. Monte Donde Camerún hicieron 50. una torre completa de más, autorizada durante la administración de Cristian. ¿Y qué hay de los ¿Y dónde está 200 Belimbea? millones de ¿Y dónde está pesos? Belimbea? ¿De Que sé dónde que están los dos? ¿Dónde Fue está Belimbea? Y la en alcaldía, Álvaro la Obregón delegación hay Benito una Juárez construcción entregó el uso de en Santa ocupación. Fe con Aunque no déjeme 6.500 terminar, porque es metros buena la pregunta cuadrados que de me hace la más senadora. de la administración de Laida. Déjeme hago, documenten. Y Sí, para eso se hizo documentado una está. comisión especial. A ver, mira, y se no- puede no llevar solo a la documentado, fiscalía. yo he presentado Pero en la Ciudad de México hay un 150 cártel actas, yo he inmobiliario, presentado un cártel inmobiliario, 150 actas encabezado y por el 4 PAN. denuncias penales contra la administración de Laida y no se ha iniciado la investigación de una sola. ¿Por qué? Porque Claudia la quiere de su Exhíbelo. lado. ¿De qué habla? ¿De qué Porque está hablando? Claudia A la ver, quiere de su alcaldesa, lado. ustedes Y por eso, no, reconocen lo que he hay un cártel exhibido inmobiliario en muchas Benito veces. Juárez. Es verdad Lo he eso exhibido que- muchas es veces. verdad eso Yo que- he presentado Laida, usted 150 no ha podido actas. sostener nada. Se No, han caído todas en la 150, Contraloría. ninguna. Se han caído no me han todas. contestado de Laida una es sola. mujer No, me, honesta. no, por Dios. Sí, no, es una bueno, mujer ya, por Dios. honesta. Por Dios. Sí, es O una sea, mujer ahora sí honesta. No, ya me, muérete la lengua. Bueno, a ver, Pero lo que O sea, no reconoce. muérete la hablemos un lengua. poquito. O sea, pero a me ver, parece yo quería increíble. preguntarles un poquito por el escenario político. Ahora, no,